Aleluya, gloria a Dios. Muy buenas tardes a todos nuestros hermanos y amigos que este día se conectan una vez más para estar en la presencia del Señor. Están sucediendo tantas cosas en los hogares, hay frustración, hay miedo. Pero quiero decirle que por eso la palabra de Dios no debe faltar en nuestras vidas. Es necesario llenarse de la palabra de Dios, es necesario estar siempre. Nosotros, el Ministerio Fe Viva en Cristo, que somos muchos hermanos, somos alrededor de quizás 30 servidores, todos somos la parte fundamental en el sentido de servicio, ¿verdad? Así es que todos nosotros trabajamos juntamente, pero hoy estamos un poco separados, pero pronto estaremos juntos nuevamente para volver a trabajar en la obra del Señor, ¿verdad? Así es que este día recibo un saludo y un abrazo también de parte del Ministerio Fe Viva en Cristo, aleluya. Queremos saludar a parientes, hermanos en Cristo, invitados, y también a nuestros hermanos servidores, también a todos aquellos que por primera vez se conectan con estas ondas, con esta emisora, con esta radio, para escuchar la palabra del Señor. Es una organización, vamos a decir, sin fines de lucro, ya que nuestros hermanos lo saben. Por esa razón estamos viviendo un estilo de evangelio, no en opulencia, sino que llenando solamente las necesidades que demanda la obra del Señor. Y por este mismo medio queremos darle las gracias a todos nuestros hermanos que hacen posible que esto siga adelante, ¿verdad? Así es que quiero invitarles este día a abrir su Biblia, pero quisiera abrir la Biblia, no quisiera este día abrirla sin antes orar. Le vamos a pedir a Dios. Padre, te damos gracias. Cierre sus ojos, incline su rostro. Señor, te damos gracias por cada día, Señor, por cada mañana que podemos venir delante de tu presencia, Señor, poniendo nuestros errores, Padre Santo, delante de ti, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu poder, reconociendo toda tu gracia, Señor, y que solo eso hace posible que podamos estar juntos delante de tu presencia. Señor, yo te entrego este día tu obra, te entrego el trabajo, te entrego la dedicación y con ello los problemas, las dificultades que haya en cualquier hogar. Háblanos hoy, Señor, que sea tu palabra tocando, Señor, esa parte sensible, tocando, oh Dios mío, ese problema, esos hogares, Dios mío, que están en conflicto, Padre Santo. Toda desconformidad le echamos fuera, todo miedo, toda angustia, Señor. Te pido que seas tú obrando, Dios mío, bendiciendo a tu pueblo, Señor, guiándonos, Señor, porque es lo que anhelamos, tener tu presencia, tener tu amor, tener tu misericordia, oh Padre, en el nombre poderoso de Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres, solamente en tu nombre, Padre, venimos reprendiendo, venimos atando, venimos echando fuera, Señor, toda enfermedad, toda debilidad, toda angustia, toda pobreza, Señor. Reprendemos todos esos espíritus destructores y los atamos y los echamos fuera de tu bendita obra. Lo creemos y así lo recibimos. Amén. Amén. Quiera Dios que usted ya esté conectado y haya hecho esta pequeña oración como una introducción para poderle servir al Señor en este sentido. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en San Juan, en el capítulo 10. Ahí vamos a estar leyendo una porción muy
muy interesante que Dios me puso desde varios días este tema acerca de las ovejas, acerca de la oveja del Señor, ¿verdad? Ese es el tema, la oveja del Señor. De una vez te lo digo, voy a leer en el capítulo 10 y verso 1, que dice la palabra de Dios: de cierto, por supuesto, la palabra la leemos en el nombre del Padre, de su Hijo y de su Santo Espíritu. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Dejemos hasta ahí por de pronto, vamos a ir leyendo, pero quiero que nos concentremos en ese detalle. Y cuando nosotros queremos hablar de las ovejas del Señor, estamos hablando de su pueblo. Y yo quiero que usted rápidamente se conecte con este sentir, ¿verdad? Que las ovejas del Señor es algo diferente. Las ovejas del Señor es algo importante. Conocer cuál es la oveja del Señor. Eso es importante. Saber cómo se desenvuelve la oveja del Señor. Esto es importante. Y para esto tenemos que hablar de temas doctrinales, de divisiones que hacen las personas, de ignorancia, de colaboradores, de vientos de doctrina. Todo eso vamos a hablar ahora. El reconocimiento o el conocimiento de Dios, vamos a decirlo de esta manera, siempre ha sido blasfemado y siempre ha sido despreciado y siempre ha sido motivo de conflicto. Siempre la obra de Dios ha sido blasfemada por la sociedad religiosa, vamos a decirlo de esta manera. Y las razones son múltiples. Una es por falta de revelación, otros por falta de conocimiento, otros simplemente porque son rebeldes al cielo, son rebeldes a Dios. Y esto es interesante porque Isaías capítulo 29 y verso 24 dice, si gusta anótalo, dice la palabra de Dios que algunos aprenderán doctrina y otros aprenderán inteligencia, ¿verdad? Esto habla de gente pero los extraviados de espíritu, porque para estar lejos de Dios hay que ser extraviado de espíritu, lo que dice Isaías capítulo 29 y verso 24. Debemos de conocer nosotros y reconocer algo y ser honestos con nosotros mismos en nuestros corazones. Lo espiritual, todo lo espiritual debe estar sujeto al espíritu. Este es algo tan lógico que no necesita mayor enseñanza. Todo lo espiritual debe estar sujeto al espíritu, si no, ha dejado de ser espiritual, ¿verdad? Entonces, siempre debemos de saber nosotros que siempre que haya una ley, debe haber un legislador, porque la ley en sí misma no puede trabajar sola. Debe haber siempre alguien. Mucha gente desea democracia y buscando la democracia caen en el comunismo. Fíjese, la gente desea democracia. ¿Y qué es democracia? Es igualdad, el respeto al derecho ajeno. Esto es lo que la gente desea, pero no quieren tener, como dijéramos, a la autoridad, ¿verdad? Entonces, cuando pensamos nosotros en igualdad de derechos, cuando pensamos en una democracia, es bonito soñar, pero déjenme que le diga algo. Yo he mirado estos países que han caído en comunismo y siempre hay una ley, siempre hay un legislador, siempre hay personas, siempre hay un ejército, siempre hay una policía, siempre hay alguien que está dando las órdenes. O sea, esto es algo, hermano, que debe haber alguien que haga que la ley se cumpla. Nadie puede vivir en este mundo sin leyes. Hay tantas leyes,
Hay leyes de la física, hay leyes espirituales, leyes militares, pero todo debe estar sujeto a algo. Entonces es aquí, hermano, donde nosotros debemos de saber que aún lo espiritual, vaya, ya, aún lo espiritual debe estar sujeto a lo espiritual, sujeto a Dios, pues. Entonces, el Señor es el pastor de las ovejas. El Señor es el pastor de las ovejas. Y podemos leer aquí, ¿verdad? Donde dice, por ejemplo, el verso 2, sigamos leyendo, o leemos el 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. En esto de lo espiritual, hermano, déjenme decirle que el Señor dice aquí, no lo digo yo, hay ladrones y salteadores. Ojo con eso. Dice, más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Yo quiero decirle algo este día y quiero que usted lo entienda. Yo solamente predico la palabra, yo solamente soy el pregonero, yo solamente soy un colaborador de Dios, pero su pastor es el Señor. Su pastor es el Señor Jesús, ¿verdad? Entonces eso que se le quede en el corazón. Él dice aquí, dice, más, verso 2, más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca para que salgan a comer. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Cómo está él? Conocer la voz de su pastor. ¿Soy yo o es el Señor? Es el Señor, ¿verdad? Cuando usted es una oveja inteligente, una oveja sabia, una oveja que ha sido formada por el Señor, usted sabe cuando es palabra de Dios, usted sabe cuando un ladrón o un salteador está hablando. Cuando yo predico aquí, usted debe reconocer la voz de su pastor, y no es la mía, es la voz del Señor que está hablando, porque yo estoy hablando la palabra de Dios. Entonces usted no va a reconocer la voz del pastor, ese hombre que está a cargo de la iglesia donde usted se congrega, sino que usted debe reconocer la voz que viene de la palabra de Dios. Entonces es aquí prácticamente donde nosotros nos damos cuenta que esta lectura que hemos leído aquí, vamos hasta el 4 ahorita, son las palabras exactamente de Jesucristo, son las palabras del Señor. El Señor está instruyendo porque el Señor ha hablado mucho en su palabra. Lo que pasa es que usted tal vez no tenga el tiempo para leer la palabra de Dios, pero yo quiero decirle que el Señor habló con ejemplos vivos porque Él quiere que su pueblo sea formado, ¿verdad? Entonces no es la palabra del predicador, no es la palabra que trae ese hombre le puede fallar. Usted debe confiar en Jesús de Nazaret, en la palabra de Dios, y usted debe saber que Dios, hermano y hermana, Él habló con ejemplos vivos. Por ejemplo, Él habló del sembrador, aquel hombre que sale a sembrar, ¿verdad? Y una semilla cae aquí, otra allá, y usted ha leído la porción, se da cuenta cómo la palabra de Dios la da, y dice Él que la semilla es la palabra, y que cae en diferentes tipos de personalidades, ¿verdad? Ese es el sembrador que salió a sembrar, esa es una parábola, porque Dios por parábolas ha hablado. También habló de la higuera estéril, una higuera donde Dios viene, va a regresar a esta tierra y vendrá a buscar fruto, ¿verdad? Entonces él enseñó con ejemplos vivos. La higuera estéril es aquella hermana que no produce nada, no gana alma, no ayuda, no colabora, no sirve, simplemente es una oveja que está ahí prácticamente solamente en la protección del Señor, ¿verdad? También habló él del hijo pródigo, aquel hijo que se va y abandona, dice que se va a una provincia apartada. Esos son los hermanos que se alejan de la obra de Dios y se van a otros estados, dejando sus hogares para ir a pecar y abandonar sus compromisos espirituales con Dios. Ese es un hijo pródigo. Está el fariseo y el publicano, dos personas
que también uno se sentía más especial que el otro. Pero el Señor ocupó todo esto y hoy prácticamente cuando hablamos la oveja del Señor estamos hablando del redil, estamos hablando de ese lugar, ese redil que el Señor hacía de piedra donde tenían las ovejas, ahí tenían las ovejas. Entonces el Señor hacían esto y había una puerta y allí Él cuidaba sus ovejas y el lobo, el león no podía entrar, ¿verdad?, a devorar las ovejas. Entonces las ovejas estaban como protegidas. Cuando nosotros hablamos de ovejas, una oveja es una hija de Dios, un hijo de Dios. Quiero decirle que no, la oveja no puede ser liberal. Sí es. Y si a usted le gusta la verdad y le gusta la palabra de Dios, yo quiero decirle que la oveja no puede ser liberal. La oveja tiene que obedecer a Dios. La oveja, ¿por qué no puede ser liberal? Porque no pueden haber ovejas absolutas. Si quiere ser oveja, no puede ser absoluta. Si quiere ser oveja, no puede ser liberal. La oveja tiene algo especial. Y hay versos que, por ejemplo, aquí en el mismo día, yo le voy a invitar aquí para que no cambie de libro, porque no quiero que ande cambiando el libro, porque mucho le cuesta. Pero vea el verso 24. Vamos a leer ahí para ver por qué razón una persona, un hermano, un servidor de Dios no puede ser liberal ni absoluto. Y aquí usted al final saca su conclusión. 24, leo, dice la palabra de Dios, y le rodearon, ¿quiénes? Los judíos. Y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Fíjese, el Señor no ha venido a hacer eso. Dice, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si eres el Cristo, dínoslo abiertamente. La palabra está en negro porque hablaron los judíos. Jesús le respondió, y aparece negro porque hay alguien que escribió esto. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis las obras que yo hago en el nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí, que soy el Hijo de Dios. Pero vosotros no creéis, y aquí empieza ya a salir el peine, vamos a decir, vamos a usar ese término que usa la gente, pero aquí empieza a fluir ya la verdad. Y dice el 26, pero vosotros no creéis. Fíjense que el creer viene de estar rendido a Dios. Cuando una persona no está rendida, no cree. Miren lo que dice aquí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. O sea que el creer tiene una razón. No creéis porque no sois. Fíjate qué golpe más fuerte para el pueblo judío. Y que los judíos, con todo el respeto que se merecen, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. Mis ovejas, y aquí empieza, que yo le digo que no puede haber oveja absoluta. Dice aquí, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué voz oyen? ¿La del predicador ese que lo ha dirigido a usted por 14 años? No. Oyen mi voz, es su palabra. Cuando dice, oyen mi voz, es que oyen la palabra de Dios. Dice aquí, oyen mi voz, y no solo oyen la voz, y dice, y yo las conozco. Fíjese bien. Y dice el pastor, que en este caso es el Señor Jesús, y dice, y me siguen. Le hago una pregunta, ¿usted sigue a Dios? Esto es importante para usted y para su vida espiritual, ¿verdad? Y dice, y me siguen, y yo les doy vida eterna. Fíjese que aquí quieras o no, entra también la salvación que Dios quiere darnos también, porque esto es parte 28, dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué sucede cuando una persona es arrebatada y está en una iglesia? ¿Por qué? Si el Señor aquí dice, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermano, esta es una cosa tremenda. ¿Usted ha visto hermanos que van de la iglesia? Hermanos, hermanas, ¿quién las arrebató? ¿Quién las sacó de ahí? Hay que quede la pregunta. Ahí la contestamos en otro tiempo. Pero
el Señor describe un redil aquí. Aquí el Señor está describiendo en los primeros versos del 1 al 4, el Señor describe un redil donde Él como pastor forja la conducta de sus ovejas. Porque Dios, eso es lo que ha venido haciendo durante estos 2000 años, forjar la vida, la conducta de sus ovejas. Yo solo soy un colaborador, y si usted anota ahí en su libreta, 1 Corintios capítulo 3, verso 9, dice el apóstol Pablo, nosotros, dice, no somos, nosotros solamente, y usa el término solamente somos colaboradores de Dios. Nosotros somos colaboradores de Dios, la obra no es mía, las ovejas no son mías, los frutos no son míos, sino que son del Señor, porque Dios es quien está tomando control de ellos. 1 Corintios 3, 9 dice, nosotros solamente somos colaboradores de Dios, como Pablo, y esto lo dice Pablo. El Señor le advierte a su oveja, en este caso hoy es usted, le advierte de falsos ministros. Falsos ministros, voy a decirlo, explotadores, que explotan al rebaño. Esto verso 1, aquí donde estamos, en el verso 1, San Juan 10:1, dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Yo no sé si usted reconoce al ladrón y salteador. Esto es importante, conocer al ladrón y salteador, porque el ladrón y salteador, como dice acá, es uno que roba rebaño, es aquel que divide una iglesia. Esto es algo, hermano, que yo quiero decirle que nuestra congregación, lo que Dios nos ha permitido tener, no le robamos nada a nadie. No soy rebelde a mi congregación ni a mi pastor. Mi pastor dijo que se iba con el G12. Él dijo que había conocido, que ahora sí había conocido dónde estaba el Espíritu, y se fue con el G12. Se fue él tras de un personaje en vez de ir en pos de Dios. Y yo no quise seguirlo. Y entonces vine yo a esta ciudad y nosotros, hermano, entramos a redil por la puerta, porque nosotros abrimos una reunión familiar en nuestro hogar y empezamos uno por uno a ganar las almas, a ir hablando, y hoy tenemos 14 años de servirle a Dios y todo lo hacemos en el nombre de Jesús. Y esto es para la gloria de Dios. Entonces el Señor advierte de los falsos ministros, y una de las características de los que son ladrones y salteadores es que explotan. Tal vez explotan a la oveja. Alguien pudiera decir, ¿y por qué tengo que llamarme oveja? Bueno, vamos a ver unos puntos. Todos los animales tienen un estilo de defensa. Unos tienen dientes, otros tienen uñas, otros animales son bien rápidos, otros vuelan, otros echan veneno, pero todos los animales tienen un sistema de protección. Pero la oveja, y es por eso que dice el Señor que Él es pastor de ovejas, no de tigres ni de leonas, sino que Él es pastor de ovejas. Amén. Por eso es que un cristiano tiene que ser lo más manso posible, ¿verdad? Entonces Dios no nos ha traído a estar peleando, sino que Dios nos ha traído a dar testimonio de la humildad del Señor. Por eso dice, aprended de mí, que soy manso y humilde. Ahora bien, la oveja no tiene ninguna manera de ser agresiva. ¿Es usted oveja? Bueno, otro día me lo cuenta. Si es usted una oveja, usted no va a tener agresividad, sino que va a ser dócil, va a ser sencilla y va a ser un poco débil. Miren lo que dice el verso 10:10. Esto de que la oveja es dócil, sencilla y débil, al mismo tiempo que refleja a nuestro Dios, también es una debilidad, y tengo que decírselo. Es por eso que la oveja debe depender de Dios, porque solo allí está fuerte, solo esa puede ser su fortaleza. Miren lo que dice 10:10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto es importante. Todo el mundo dice, este es el diablo, pero de todos modos que el Señor reprenda. Amén.
Entonces, hermano, aquí lamento ir en contra de lo que siempre se ha dicho, pero aquí no es el diablo, sino que el Señor estaba teniendo desde el capítulo 7, el Señor trae una contienda y una batalla en contra de la secta de los fariseos, los religiosos, las autoridades judías de aquel tiempo, ¿verdad? Que se rebelaban en contra de Dios. Por ejemplo, mire, dice aquí, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, que era cosa que ellos hacían. Ahora bien, por ejemplo, usted mira el 10:44, no quiero sacarlo de la, 8:44, usted mira aquí en el 8:44, el Señor les dice a ellos mismos, vosotros sois, ¿sí está conmigo? Amén. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hacer la obra de Satanás es matar, robar y destruir. Eso es hacer la obra del diablo, ¿verdad? Así es que si usted es oveja, pues usted está lejos de todo esto. Algo importante, la oveja sana. Vamos a decir que hay ovejas también que están enfermas, pero la oveja sana reconoce el llamado de su pastor, y no es el hombre que, como le digo, no es porque el pastor es el Señor, ¿verdad? Si nosotros miramos el verso 14, fíjese bien, el verso 14 dice 10:14, yo soy el buen pastor. ¿Sí está conmigo? Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me reconocen. O sea, está hablando aquí, hermano, cuando el Señor dice que la oveja sana reconoce a su pastor y el Señor conoce la oveja sana. Esto es interesante. Y la oveja reconoce el llamado de su pastor. Y no es como habla aquel hombre que le ha dado la palabra durante 5, 10, 20 años aquí en este mundo, sino reconoce el llamado de su pastor. ¿Y esto de qué está hablando? De que usted, como conoce la Biblia, usted no deja que ningún charlatán, ladrón y salteador, explotador de hermanos, lo engañe. Porque usted conoce al Señor por su palabra. Yo veo que hay gente que andan siguiendo a hombres que ya se casaron 3 veces, 4 veces, que hacen aquí, que hacen allá, que explotan y que hacen el uno, que hacen el otro. Y hombres que van en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra, y sin embargo la oveja lo sigue. Esa es una oveja enferma que no reconoce la palabra de Dios. Porque lo importante del buen pastor es que le da su palabra y usted reconoce, porque hay ignorancia a veces, la gente, porque no han seguido. Imagínense, hermano, que hay unos cantantes que son cantantes de música cristiana, hermano. De repente vienen y como esta cosa del internet, ¿verdad? Se va la música allí, ya ellos no logran recibir beneficios de su música. Entonces vienen y abren una iglesia. Yo no es que menosprecie esto, pero honestamente Dios tiene llamados. Dios tiene llamados, unos a cantar, unos a servir, unos a ministrar y otros a predicar. Y otros para que también sean tiniebla en este mundo. Pero Dios, hermano, tiene eso. Entonces, y cuando la oveja conoce a su pastor y conoce al buen pastor y conoce su palabra, hermano, esta es una garantía. Es una garantía en sí misma. La oveja tiene garantía en sí misma porque conoce la palabra y no hay pastor que le engañe. Porque ella conoce a su verdadero pastor, que es Jesús de Nazaret. Y el Señor dice, aunque andes en valle de sombra y de muerte, yo estaré contigo. Salmo 23. Entonces, esto es importante. Si la oveja está enferma, será presa fácil con palabras adulterada, o sea que le darán palabra falsa y ella se pondrá a danzar, se pondrá a estar feliz, y porque desconoce. Vaya, si nosotros miramos aquí el verso 8, el verso 8 dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores son.
pero las ovejas, ¿qué dice? Se fueron con ellos. ¿Qué dice? Las ovejas, dice, no, el 8, dice, y las ovejas, pero no los oyeron las ovejas. O sea, la oveja que sabe la palabra de Dios, la oveja que sabe cómo el Señor llama, la oveja que sabe por dónde ir. Hermano, es que una oveja conoce a su pastor y dice que al extraño no seguirán. Así es. Yo no sé cómo hay personas siguiendo a hombres que verdaderamente son una vergüenza hablando espiritualmente. Aleluya. Bueno, ahí le dejo para que usted vaya meditando en esto. Porque, ¿por qué dice el Señor que Él es la puerta? Esta es otra pregunta que me hacía yo en mi corazón. ¿Por qué el Señor, y creo que también está en su corazón, por qué Él es la puerta? Ya dijimos por qué usted es oveja. Pero ¿por qué Él es la puerta? Bueno, Él pagó en la cruz. Él estuvo en la cruz muriendo, derramando su sangre por sus pecados. Él es la puerta para el reino de los cielos. Por eso Él es el autor y consumador de la fe. Por eso es Él el pastor de las ovejas. Fíjense que esto es interesante. Con su vida cumplió el rito. Porque la palabra de Dios dice por ahí en 1 Corintios como 5, no sé qué, 17, algo así. Si no estoy mal, o 2 Corintios 5, 17, entonces búsquenlo en cualquiera de los dos, no recuerdo ahorita. Dice que Él no vino a abrogar la ley, sino que a la ley se cumpliera. Entonces Él sirvió como los corderos que morían en el antiguo tiempo. Pero lo que dice Hebreos, anote ahí rápido porque le estoy dando, Hebreos capítulo 10, verso 4, dice que la sangre de los toros y de los machos cabríos no podía quitar el pecado, solamente lo cubría. Pero anote ahí, Hebreos 10, 14. Hebreos 10, 14 dice que el Señor Jesús, con una sola ofrenda, hizo perfecto para siempre a aquellos que han creído en Él. ¿Verdad? Así es que esto es importante, por eso Él es la puerta. Con su vida cumplió pagando y expiando el pecado, derramó su sangre hasta la muerte. Yo le quiero decir algo, en este mundo nadie ha muerto por usted, nadie muere por nadie, nadie muere por nadie, nadie muere por nadie, solo el Señor Jesús vino a morir para pagar nuestros pecados. Fíjese bien, aunque usted piense en los diferentes santos, ¿verdad?, que tiene la religión, ninguno murió por usted. El Señor Jesús entregó su vida para pagar sus pecados. Él fue el pago que demandaba la justicia divina. Él con su sangre pudo satisfacer las demandas de la justicia divina para que usted sea libre hoy. Quiera Dios, usted escoja servirle al Señor, ¿verdad? Así es que cuando le digo que nadie ha muerto por usted, no quiere decir que usted no ha sido una persona amada. Muchos le han amado, pero no hasta el extremo de dar la vida por usted, ¿verdad? ¿Sabe usted quién es el ladrón y el salteador? Son todos aquellos que explotan a las ovejas. Retiros matrimoniales, viajes a Israel, retiros juveniles, promisiones. Mire esto de promisiones, mandando misiones a Guatemala, cuando ahí hay mejor evangelio que aquí. ¿Cómo? No entiendo yo. No entiendo yo cómo hablan, porque recogen 5 ofrendas en la iglesia y traiga $1,000 y usted será sanado. ¿Qué no entiende usted eso? ¿No comprende eso? Es necesario que nosotros volvamos a nacer de nuevo. Es necesario que volvamos a pasar dolores y aflicciones de donde el Señor nos sacó, para que nosotros podamos entender que hay alguien que verdaderamente nos ama. Mire, yo quiero decirle algo. Cómo la oveja, y este punto me gusta, cómo la oveja conoce, bien, cómo la oveja conoce la voz de su pastor, la reconoce. Usted reconoce la verdadera palabra de Dios porque viene de la Biblia. No deje que le den estudios profundos. Porque si el Señor hubiera querido que su salvación estuviera escondida en este libro, unos 4 hubieran sido. Solo los estudiosos, solo los teólogos, solo los que dicen que son doctores,
no aparecen en la Biblia. Bueno, los católicos sí, pero solo los que fueran grandes conocedores de la palabra de Dios podrían ser salvos, porque ellos descubrieron el tesoro, ellos descubrieron lo que estaba escondido. No está escondido. El Señor dice: arrepiéntete de tus pecados y arrepiéntete, y el Señor te inscribirá en el libro de la vida. En el libro de la vida, para que cuando tú mueras puedas ver la gloria de Dios. Eso es lo que Dios dice. Dios no ha escondido nada. Aquí no hay nada escondido. No esté dejando que le estén metiendo teología extraña. No, la palabra es clara. La palabra es clara. Ella misma se contesta, ¿verdad? Así es que no permita que vengan a darle misterio. Ya no hay misterio. Ya el misterio que había estado escondido por siglos y siglos atrás, ahora en Cristo Jesús ha sido revelado para usted, ¿verdad? Así que usted puede saber quién es el ladrón y salteador. Es aquel que no entra por el lado correcto, el que no hace las cosas bien, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que usted, hermano, Dios quiere que usted pueda huir. La palabra huir, que pueda usted escapar con un conocimiento bíblico, que usted pueda entender, saber que usted, cuando el predicador está hablando, hermano, hoy está pasando, porque yo le voy a decir algo, dice un dicho por ahí, dice: a río revuelto, ganancia de pescadores. Ahora están llegando a su mente, a su corazón, y está entrando a su casa una serie de mensajes que son vientos de doctrina, son sectas religiosas. Primero vea quién es el que está predicando, de dónde viene, qué hacen, en qué han creído, cuál es su fundamento. Porque usted que ha sido una oveja del Señor, puede estar siendo engañado. Una de las cosas para conocer, y me están hablando la verdad, es conocer la palabra de Dios. Ese es un detalle. Y la otra, el otro, vamos a decir, es el discernimiento de espíritu. Discernimiento de espíritu y el conocimiento de la palabra son dos cosas muy diferentes. Mire, el conocimiento de la palabra es para que usted sepa cuando el pastor de pastores le está hablando, ¿verdad? Para eso es el conocimiento de la palabra. Pero el discernimiento de espíritu es para que usted, cuando está en una reunión, usted puede saber qué clase de espíritu es el que está operando. O sea que el discernimiento de espíritu es para sentir si aquella palabra es de Dios, pero en determinado momento. Pero el conocimiento de la palabra es para ver si los ladrones o los salteadores le están hablando la verdad. Que hay un hombre que tiene una gran iglesia, estos días dijo que él puede bailar, él puede beberse una copita, no es pecado, que todo lo dejó Dios para... ¿Qué clase de gente es esta? ¿Quieren vivir un evangelio liberal? No son ovejas. ¿Quieren ser absolutos? No son ovejas. ¿Siguen vientos de doctrina? No son ovejas. La oveja oye a su pastor. Y dice el Señor: conozco a mis ovejas y me siguen. ¿Verdad? Así es que esto es importante para usted. No quise andar de libro en libro, pero me gustaría que fuéramos para que usted sienta la seguridad cuando su Señor está con usted. Y le invito al Salmo 23, porque desde el antiguo tiempo el Señor dice que Él es el pastor de las ovejas. Yo quiero leer esto para terminar y que vayamos a orar ya, ¿verdad? Salmo 23, lo voy a leer para que usted sepa quién es su pastor y cómo se preocupa por usted. Y dice la palabra de Dios: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Fíjense cómo el amor de Dios es reflejado aquí. Dice él que a usted le faltarán oro, diamantes, carros nuevos, casa, viajes a no sé dónde, le faltará lujo, pues, pero su comida no le va a faltar, porque Dios es real. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Esto quiere decir que usted es una oveja que necesita comer un alimento delicado, un alimento puro, un alimento que viene de lo alto. ¿Verdad? Usted no está para estar comiendo basura. Usted, las ovejas enfermas, las ciegas, las sordas,
las que no tienen, esas comen hasta ropa vieja, comen. Pero usted es una oveja del Señor y Dios quiere alimentarle con delicados pastos. Esa flor que salió por la mañana es la comida de la oveja. Quiere decir que es la palabra de Dios fresca, pura, ¿verdad? Junto a aguas de reposo me pastoreará. La oveja es tan sencilla que cuando la llevan a beber a un río corrido no puede beber porque a ella le da miedo. Ella puede beber agua donde el agua está reposada y quieta. Es un animal tan inocente, tan sencillo. Bueno, ¿para qué le explico tanto así como usted, que es un alma de Dios? Mire, entonces dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. O sea, que no lo va a llevar a la Celguate, pues a un río sucio, pues. No. Dicen que un fulano fue a un río que por allá antes era sagrado el río y se fue a meter y ahora era un lodazal, porque las cosas cambian. Dice el 3, confortará mi alma. Fíjese que la palabra de Dios tiene que dejarlo a usted bien satisfecho el día de hoy. Tiene que a usted traerle paz interior. Dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. El Señor lo va a guiar siempre a hacer lo correcto, a hacer lo que es honesto, a hacer lo que es puro, a hacer lo que es de buen nombre. Dios lo quiere llevar a usted como su oveja que es. La quiere llevar por el camino de victoria, por el camino de la honestidad, por el camino de la rectitud, por el camino amplio y bonito que Él ha preparado para usted. Entonces todo lo hará Dios por el amor de su nombre, porque a Dios le interesa el testimonio de la oveja. Dice, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esta es la providencia de Dios. Esa protección de Dios, ¿verdad? Que caigan enfermedades y tantas cosas, usted va a estar cubierto porque usted es una verdadera oveja del Señor. Dice que el Señor adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esto quiere decir que aunque usted sea una persona que lo envidien los demás, que lo malmiren, que lo maltraten, que lo desprecien, hay uno que lo ama. Y hay uno que dará todo lo que Él puede a favor suyo, ¿verdad? Entonces Dios dice que a usted lo levantará en alto, pero primeramente sea esa oveja que Dios busca. Dice que Él unge su cabeza con aceite y que su copa siempre estará rebosante. ¿De qué está hablando? Que aquella oveja que es honesta, que es real, que es pura, no solamente tendrá para satisfacer sus propios deseos de su corazón, sino que tendrá la capacidad de orar por sus hermanos, por sus hijos, por su papá, por su mamá, por sus parientes, por a cualquiera que quiera recibir al Señor, su copa estará rebosante. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Eso quiere decir que el cristiano, desde que vive en El Salvador y viene a vivir a Estados Unidos, va a vivir en victoria. Cierre sus ojos, incline su rostro. Padre, yo te doy gracias por este día que nos ha regalado, Señor. Yo sé que tú confortas las almas de tu pueblo, Señor. Pero yo te pido, Dios eterno, que este Salmo 23 hoy sea certificado, Señor. Y hoy pueda, Dios mío, ser tomado en cuenta. Porque si nos ponemos a ver, nos vamos a dar cuenta que tú has estado en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros hogares. Porque este Salmo 23 se ha cumplido. Porque tú eres nuestro pastor. Porque conocemos tu palabra. Reprendemos todo ladrón, todo salteador
Señor, el pastor de las ovejas. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Amén. Aleluya. Qué bueno. Esperamos que este servicio, hermanos amados, amigos, servidores, parientes, esperamos que este servicio haya sido de bendición para su vida y que sepa usted que no está solo, que usted tiene un pastor que está peleando por usted. Queremos hacer una pequeña oración también, ¿verdad? Queremos hacer una pequeña oración por los hogares. Sabemos que muchos hogares están en gran conflicto, en gran problema. Nos hemos dado cuenta porque la desesperación ha llegado y tal vez se le ha dado poco crédito a Dios en estos días, y el enemigo ha ocupado como puerta para destruir hogares, ¿verdad? No lo permitamos, hermanos. Ábrale usted la puerta de su corazón, de su casa, al Espíritu Santo, ¿verdad? Para que Él esté fluyendo, para que Él esté orando. Hay que cantar, hay que poner alabanza. Ayer todo el día escuché alabanzas, fue algo tremendo, pero todito el día, oyendo alabanza todo el día, fue algo maravilloso. También queremos orar por esos hogares, ¿verdad? Y pues queremos decirle que aquí nada se esconde. Los gobiernos muchas veces esconden. Si viene un misil hacia acá, el gobierno no le va a decir a usted. Cosas graves que van a los gobiernos, el gobierno muchas veces las guarda en silencio, porque si la gente sabe que el fin viene, ya no mandan a los niños a la escuela, ya no quieren ir a trabajar, ¿verdad? Muchas cosas. Entonces Dios no quiere que su pueblo se desmoralice. Dios quiere que nosotros siempre estemos pensando que la victoria es nuestra, ¿verdad? También queremos orar por el papá de un hermano en El Salvador, que si usted cree que todo esto es mentira, déjeme decirle, ellos son salvadoreños, déjeme decirle que sí es verdad. Sí tenemos constancia de que la cosa es verdad. Que a usted no le ha llegado es otra cosa, ¿verdad? Pero sí, la cosa es verdad, ¿verdad? Entonces queremos orar por Mario Quintanilla, ¿verdad? Que le ha dado positivo en esto, y pues queremos que Dios lo bendiga. Es el papá de un hermano y queremos orar, ¿verdad? Así es que vamos a hacer esta pequeña oración, y cuando terminemos la oración usted estará despedido, ¿verdad? Así es que reciba siempre las gracias de parte del Ministerio de Vida en Cristo y de todo su séquito de servidores, ¿verdad? Y oramos. Padre, te pedimos, oh Dios mío eterno, que seas propicio, Señor, a la vida de Mario Quintanilla. Sánalo, Padre, porque tus intereses son otros, Dios mío eterno. Sana, oh Dios mío, sana. Y tantos hermanos amados que tengo, mi hermana Nancy, mi hermana Elisa, mi hermano Julio, mi hermana Dina. Quisiera mencionarlos a todos, aleluya, pero lo importante es que están escritos todos en el libro de la vida. Padre, cada uno de ellos, hermano José Salvador, a todos, Byron, Alvarado, todos mis hermanos, a todos, los estoy recordando a todos, que todos puedan recibir esa bendición de estar santos, esa bendición de estar próspero, eso de estar en paz en sus hogares, que sea el Espíritu Santo limpiando esos hogares. Oh Espíritu de Dios, llega a estos hogares y establece esa paz que tú nos has dado. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús, y de esta manera llegamos al final
hasta una nueva proyección. Que la paz del Señor sea con todos vosotros. Amén.